comenzó el partido. Está en marcha el juego entre Deportivo Capiatá y Guaraní. Segunda fecha del torneo Apertura Copa Tigo Visión Banco. Ya aludió la marca de Filippini, acelera, ya va a llegar al área. Allí Ruiz llegó nomás al área, enganchó, gran jugada, a ver cómo define, tiró, tapó el arquero. Tapó el arquero Alfredo Aguilar. Dante cara a cara para el gol, va Dante, pero el primero va Dante, aludió al arquero, penal de Vargas. Penal de Vargas y a ver qué sanción disciplinaria decide adoptar el árbitro Quintana. Hay penal para Guaraní. Ahí puso y ahí está la roja. Lo entendió así, lo entendió con la otra jugada también. Yo creo que Dante, si no lo tumbaba Vargas, llegaba a la pelota y marcaba el gol. Por ahí es eso lo que pensó también el árbitro del partido. Por eso le mostró la roja a Tobías Vargas. Arquero expulsado, penal en contra y el suplente que tiene que ingresar. Y lo primero que debe hacer es enfrentar a un rival tratando de anotar un penal. Viene caminando Jara, sin mucho apuro. A ver, Fernando Márquez va a dejar el campo de juego. Ahí está, iba a preguntar quién se iba. Atentos los hinchas de Guaraní porque va Orteman. Vio la orden del árbitro. Orteman va. ¡Gol! Rematando al medio, no tan esquinado como otras veces. El arquero se jugó hacia la izquierda primero, quiso volver, pero ya era tarde. La pelota entró en el medio del arco con mucha suavidad. Y el aurinegro, el aborigen, el indio, está ganando en Capiatá por 1-0. Gol de Sergio Orteman de penal. La última pelota del primer tiempo, va el envío arriba. Cabezazo de Teixeira para sacarla del área. Guaraní que busca la contra. Le quedan 10 segundos a la primera parte y no, la última será para Guaraní, que para Capiatá. Guaraní tendrá la última. Guadante, es gol de González, es gol de González, es gol de González, es gol de González, tapó el arquero, es gol de la Cruz, es gol de la Cruz. ¡Gol! Cruz, que se ha puesto la ropa de goleador últimamente en el aurinegro. Aquí corrigió lo que antes no había podido Iván González, que va caminando cabizbajo hacia la mitad de la cancha como sabiendo lo que desperdició, pero Guaraní igual está arriba 2-0 porque apareció de la Cruz después de la tapada del arquero Jara y mandó la pelota al fondo del arco de Capiatá. 2 para Guaraní, 0 para Capiatá y ese es el resultado del primer tiempo que se termina ahora. El despeje quedó corto. Recuperó Marecos, se juntó con González, va Marecos, buscaba Cabral, hay un rebote de la Cruz habilitado, mete el centro Teixeira para el gol. Teixeira se reencuentra con el gol vistiendo la camiseta aurinegra para liquidar este expediente, para liquidar este trámite llamado Deportivo Capiatá. Me pareció que el arquero Jara no hizo todo lo que tenía que hacer o falló en algún cálculo porque no era violento el envío de Teixeira. La pelota terminó mansita en el fondo del arco y a los 3 minutos del segundo tiempo Guaraní gana 3-0. Tiene la posibilidad de jugar mejor, pero realmente esta tarde no existió en la cancha. De la Cruz la paró muy bien, pasó Dante, pelota para el gran pase de la Cruz, otro penal, no, porque pasó Dante, se frenó Dante, amaga meter el centro, tocó para Palau a colocar, ¡gol! ¡Gol de Guaraní el cuarto! Marcelo Palau abriendo el pie derecho, mandando la pelota al ángulo superior izquierdo del arco de Roberto Jara. Y Guaraní golea en Capiatá, gana 4-0 el cuarto, lo hizo Marcelo Palau. Teixeira al arco, tapó el arquero, el rebote. Divani, su primera posibilidad clara. Desperdicia lo que pudo haber sido el quinto. Divani lo tuvo en el rebote. Orteman. Divani escapó de Paredes, que está amonestado. Gran pase para Ocampo. Ocampo escapó del arquero. ¡Gol!
que se pasea, se divierte. Parece un entrenamiento a esta altura de la tarde. El quinto del visitante, el quinto del audinegro, Darío Ocampo. Media hora del segundo tiempo, 5-0. La gente de Capiatá pide hora, o Alemango. Y Quintana hace caso y a los 45 no permite la ejecución del córner para Guaraní. Goleó el aurinegro de visitante, le ganó 5-0 a Deportivo Capiatá. Lo más importante es, como decir, la victoria contundente. Obviamente sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, se dieron circunstancias en el partido que pudo facilitar el encuentro y pudimos asegurar en el segundo tiempo. Hiciste un par de asistencias que terminaron en goles. Buscaste del tuyo, pero no pudiste. Sí, no se quiso dar, pero bueno, como te digo, lo importante es que se ganó, se hizo un buen partido de cara a un partido importante que es el próximo fin de semana. Sirve mucho, todos los triunfos sirven, todos los triunfos, ganando 1-0 o 10-0 de la misma manera. Siempre tenemos que ir mejorando. Sergio, en el gol te descargaste con todo. Sí, pero a veces los grito, a veces no. Depende del momento. Si ya es el segundo tiempo estoy cansado y no lo grito. Era el momento, recién empezaba el partido, estaba con más energía.